1982, cuando México entraba en la peor crisis económica de su historia moderna, dos jóvenes primos recibieron herencias muy distintas en un ejido cercano a Lagos de Moreno, Jalisco. Ambos tenían 25 años. Ambos habían crecido trabajando la tierra junto a sus padres. Ambos conocían el olor del maíz recién cortado, el peso de la cosecha en los hombros, el sonido del agua corriendo por los surcos en las madrugadas de riego. Pero las decisiones que sus padres habían tomado durante 20 años los colocaron en caminos radicalmente diferentes. Roberto heredó 80 hectáreas de tierra ejidal, completamente pagadas, sin una sola deuda pendiente. Su padre, don Jesús, había sido un hombre de pocas palabras pero de manos firmes. Durante 2 décadas había cultivado maíz y frijol con el mismo tractor Massey Ferguson del 68 que ahora pasaba a manos de Roberto. El equipo era viejo, cierto, pero funcionaba. La rastra tenía las cuchillas gastadas, pero aún cortaban la tierra. La sembradora requería ajustes constantes, pero depositaba la semilla donde debía. No había créditos bancarios que pagar. No había pagarés firmados con proveedores de insumos. No había compromisos con intermediarios que adelantaran dinero a cambio de la cosecha futura. La tierra era suya, libre de gravamen, y producía lo suficiente para vivir con dignidad. Su primo Armando, en cambio, heredó la mitad de tierra, 40 hectáreas, pero con un paquete tecnológico que parecía sacado de una revista agrícola estadounidense. Su padre, don Federico, había sido un visionario en la región. Había sido de los primeros en adoptar semillas híbridas en los años 70. Había viajado a ferias agrícolas en Guadalajara y León para conocer la maquinaria más moderna. En 1979 había adquirido un tractor John Deere nuevo, con sistema hidráulico, cabina con aire acondicionado, potencia de 80 caballos de fuerza. Lo había financiado con un crédito de Banrural a 10 años. También había comprado una cosechadora seminueva, financiada a 5 años, y una camioneta pick-up Ford del 78 para transportar insumos y supervisar las labores. Todo moderno, todo eficiente, todo a crédito. Cuando don Federico murió súbitamente en enero de 1982, dejó a Armando no solo tierra y equipo, sino también 500,000 pesos de deuda, una suma que en aquel momento equivalía a casi $4,200. En una economía que estaba a punto de devaluarse brutalmente, esa deuda se convertiría en una losa insoportable. Pero en febrero de ese año, cuando los dos primos asistieron juntos a la lectura de los testamentos en la notaría de Lagos de Moreno, nadie podría haber anticipado lo que vendría. México aún parecía sólido. El peso se cotizaba a 26 pesos por dólar. El precio del petróleo, aunque había bajado de sus máximos históricos, aún sostenía las finanzas públicas. El gobierno seguía anunciando proyectos de desarrollo rural. Los bancos seguían prestando. En aquellos primeros meses, la diferencia entre ambos primos parecía clara para cualquiera que los observara. Armando llegaba a su parcela en la camioneta Ford, revisaba los trabajos desde la cabina con aire acondicionado de su tractor, aplicaba fertilizantes químicos con precisión, utilizaba herbicidas importados para controlar las malas hierbas. Sus vecinos lo veían y comentaban entre ellos que ese muchacho tenía futuro, que había heredado no solo tierra sino visión moderna, que sabría multiplicar lo que su padre le había dejado. Roberto, en cambio, seguía usando el viejo Massey Ferguson que echaba humo negro cada mañana, que requería media hora de calentamiento antes de arrancar bien, que no tenía cabina y lo dejaba expuesto al sol de mayo y al frío de enero. Limpiaba las malas hierbas con azadón cuando era necesario. Guardaba su propia semilla de una cosecha para otra. Aplicaba el estiércol que producían las 10 vacas que también había heredado. La gente del ejido, reunida los domingos en la plaza después de misa, debatía sobre cuál de los dos primos llegaría más lejos. Don Rutilio, que había sido compadre de ambos padres difuntos, defendía a Roberto, argumentando que la tierra sin deudas valía más que cualquier tractor nuevo. Pero don Macario, que había trabajado como tractorista en Texas durante los años 60, insistía en que sin modernización no había futuro en la agricultura, que los tiempos de sembrar con yuntas de bueyes habían quedado atrás, que México necesitaba producir más para alimentar a su población creciente. Las señoras que vendían gorditas y atole en el tianguis de los jueves opinaban también. Doña Consuelo decía que Roberto era prudente como su padre, que la prudencia nunca había dejado a nadie en la calle.
Doña Remedios replicaba que sin atreverse a invertir nunca se progresaba, que Armando tenía el espíritu emprendedor que el campo mexicano necesitaba. En agosto de 1982, todo cambió. El 1 de septiembre, el gobierno mexicano nacionalizó la banca y estableció un control generalizado de cambios. El peso, que había comenzado el año a 26 por dólar, se desplomó. Para finales de año cotizaría a casi 150 pesos por dólar. La inflación alcanzó niveles nunca vistos en la historia moderna del país. El precio del maíz, controlado por el gobierno a través de Conasupo, subió, pero no al mismo ritmo que los insumos agrícolas. Los fertilizantes importados se encarecieron brutalmente. Las refacciones para maquinaria, casi todas traídas de Estados Unidos, multiplicaron su costo. El diésel, aunque subsidiado, también aumentó de precio cada mes. Armando enfrentó una realidad inesperada. Su deuda, que estaba denominada en pesos pero indexada a la inflación según el contrato con Banrural, comenzó a crecer mes con mes. Los pagos mensuales que en febrero representaban un porcentaje manejable de sus ingresos esperados, para noviembre consumían casi toda la ganancia de la cosecha. Intentó renegociar con el banco. Acudió a las oficinas de Banrural en Lagos de Moreno 3 veces entre septiembre y diciembre. Le explicaron que las condiciones del crédito no podían modificarse retroactivamente, que la crisis afectaba a todos, que debía cumplir con sus obligaciones. Le sugirieron solicitar un crédito de avío adicional para cubrir los costos de producción del siguiente ciclo. Armando salía de esas reuniones con un nudo en el estómago, sintiéndose atrapado en una espiral que no comprendía del todo pero que percibía como peligrosa. Roberto, mientras tanto, navegaba la crisis con una simplicidad que algunos llamaban suerte y otros sabiduría heredada. No tenía pagos que hacer a ningún banco. Cuando el precio de los fertilizantes químicos se disparó, simplemente dejó de comprarlos y aumentó el uso del estiércol de sus vacas. Cuando las refacciones para el tractor se volvieron inalcanzables, aprendió a reparar piezas en lugar de reemplazarlas, llevando componentes al taller de Don Chema, un mecánico del pueblo que había trabajado toda su vida, adaptando, soldando, reinventando soluciones con lo que había a mano. El viejo Massey Ferguson seguía funcionando, quizá no con la eficiencia de un tractor nuevo, pero lo suficientemente bien para arar, sembrar y cosechar las 80 hectáreas. Guardaba semilla criolla, esa que su padre había seleccionado durante años, eligiendo las mejores mazorcas de cada cosecha, las más grandes, las más resistentes a la sequía, las que maduraban uniformemente. En la primavera de 1983, durante la temporada de siembra, las diferencias se hicieron aún más evidentes. Armando tuvo que solicitar un nuevo crédito de avío para comprar semilla híbrida, fertilizante y diésel. El banco se lo autorizó, pero con intereses más altos que el año anterior, y con la condición de que entregara su cosecha directamente a Conasupo para garantizar el pago. Sembró sus 40 hectáreas con semilla certificada, aplicó fertilizante según las recomendaciones técnicas, fumigó contra plagas con productos químicos. Hizo todo según el manual. Roberto sembró con su semilla guardada, aplicó el estiércol que había ido acumulando durante el año, controló las plagas manualmente cuando fue necesario y con algunos preparados tradicionales que le había enseñado su padre. Extractos de plantas locales que repelían ciertos insectos sin matar los organismos benéficos del suelo. Ese año llovió menos de lo normal. Las lluvias de temporal, que en esa región del Bajío suelen comenzar a mediados de junio y extenderse hasta septiembre, llegaron tarde y fueron irregulares. En julio apenas cayeron 2 lluvias ligeras. En agosto hubo una semana de aguaceros, pero luego siguió un periodo seco de 3 semanas. Para septiembre, cuando el maíz debía estar llenando el grano, la humedad era insuficiente. Los técnicos de la Secretaría de Agricultura que recorrían la zona hablaban de una sequía moderada, no la peor que se había visto, pero sí suficiente para afectar los rendimientos. En el ejido, los agricultores se reunían por las tardes bajo los mezquites a la orilla de las parcelas, fumando cigarros faros, discutiendo si valdría la pena pagar por un riego de auxilio o simplemente esperar a ver qué pasaba. La cosecha de ese año reveló algo inesperado. El maíz híbrido de Armando, diseñado para alto rendimiento bajo condiciones óptimas de humedad y fertilización, sufrió más que el maíz criollo de Roberto ante el estrés hídrico. Las plantas híbridas,
uniformes y altas habían crecido vigorosamente en las primeras semanas, pero cuando faltó agua en el momento crítico de llenado de grano, produjeron mazorcas pequeñas, con granos irregulares, muchas de ellas con problemas de polinización. El maíz criollo de Roberto, más bajo, menos uniforme, genéticamente más diverso, mostró una resistencia superior. Algunas plantas habían producido bien, otras regular, pero en promedio el rendimiento por hectárea fue solo ligeramente inferior al de un año normal. La diversidad genética que llevaba esa semilla, seleccionada durante generaciones en esa misma región, incluía características de tolerancia a sequía que ningún laboratorio había diseñado intencionalmente. Cuando Armando hizo números al final de la cosecha, la realidad lo golpeó con fuerza. Había producido menos de lo esperado. Los costos de producción habían sido altos. El precio de garantía que pagaba con Asupo no alcanzaba para cubrir gastos, pagar la deuda original que seguía creciendo y el nuevo crédito de avío. Vendió la cosechadora seminueva que había heredado a un agricultor de Tepatitlán por una fracción de lo que valía. Necesitaba efectivo inmediato. Usó ese dinero para pagar parte del crédito de avío y evitar que el banco le embargara el tractor. Pero la deuda principal seguía ahí, creciendo, exigiendo pagos mensuales que ya no podía cubrir con las ganancias de la tierra. Roberto, en cambio, tuvo un año modesto pero estable. Sus 80 hectáreas produjeron suficiente maíz para vender la mayor parte a Conasupo, guardar semilla para el siguiente ciclo y conservar algo para el consumo de sus propias vacas durante los meses de estiaje. No ganó mucho dinero, pero tampoco perdió. No debía nada a nadie. El viejo Massey Ferguson seguía trabajando. Las vacas seguían produciendo estiércol. El ciclo continuaba sin sobresaltos dramáticos. En las reuniones de ejidatarios, algunos comenzaron a mirarlo con otros ojos. Don Rutilio, que siempre lo había defendido, ahora decía con cierta satisfacción que la tierra sin deudas era como tener un techo sobre la cabeza, que daba tranquilidad para dormir aunque no diera lujos para presumir. Los siguientes años profundizaron las diferencias. México atravesó el período conocido como la década perdida, marcado por inflación crónica, devaluaciones recurrentes, caída del poder adquisitivo, desempleo urbano y migración masiva hacia Estados Unidos. En el campo, los precios de garantía perdían valor real mes tras mes. Los subsidios agrícolas se redujeron. Banrural enfrentó una crisis de cartera vencida monumental. Miles de pequeños y medianos agricultores en todo el país dejaron de pagar sus créditos simplemente porque era imposible hacerlo. El banco inició procedimientos de embargo en muchos casos, pero el sistema judicial agrario era lento, complejo, y frecuentemente los embargos quedaban detenidos durante años por amparos, recursos legales, movilizaciones campesinas. Armando peleó con el banco. Contrató un abogado en Lagos de Moreno, un licenciado que le cobró 30,000 pesos por iniciar un juicio de amparo, argumentando que las tasas de interés eran usurarias y que la devaluación había alterado injustamente las condiciones del crédito original. El juicio se prolongó durante 2 años. Mientras tanto, Armando seguía trabajando la tierra, pero cada cosecha era un recordatorio de que todo lo que ganaba ya estaba comprometido. En 1985 vendió la camioneta Ford. En 1986, después de perder el juicio de amparo, tuvo que vender 20 de sus 40 hectáreas a otro ejidatario para pagar una parte significativa de la deuda y evitar que le quitaran todo. Se quedó con 20 hectáreas y el tractor John Deere, pero el espíritu emprendedor que su padre le había inculcado estaba roto. Roberto siguió trabajando como siempre. Cada año sembraba, cosechaba, guardaba semilla, alimentaba vacas, vendía lo que podía vender. No se hizo rico, pero nunca estuvo en riesgo de perderlo todo. Mantenía el tractor funcionando con ingenio y la ayuda de don Chema. Compraba solo los repuestos absolutamente indispensables, y cuando algo se rompía, intentaban primero repararlo antes de reemplazarlo. Desarrolló una relación casi afectiva con esa máquina vieja que había visto trabajar a su padre durante 20 años y que ahora lo acompañaba a él. Conocía cada ruido que hacía el motor, sabía cuándo necesitaba aceite, cuándo las bandas estaban a punto de romperse, cuándo el sistema hidráulico perdía presión. Era una relación de mutuo conocimiento, de interdependencia.
muy diferente de la relación que se tiene con una máquina nueva que simplemente funciona hasta que deja de funcionar. En el ejido, las conversaciones dominicales en la plaza habían cambiado de tono. Ya nadie hablaba de modernización con el mismo entusiasmo de principios de los 80. La crisis había enseñado lecciones duras. Don Macario, que antes defendía la tecnificación a ultranza, ahora reconocía entre dientes que quizá don Jesús, el padre de Roberto, había sabido algo que ellos no valoraron en su momento. Las señoras del tianguis comentaban que Armando se había vuelto más callado, más serio, que ya no tenía la sonrisa fácil de antes. Doña Consuelo decía que era triste ver a un muchacho tan capaz atrapado en una situación que no era enteramente culpa suya, que la crisis había sido más fuerte que cualquier plan individual. Doña Remedios, que años atrás había elogiado el espíritu emprendedor de Armando, ahora suspiraba y decía que a veces el destino era caprichoso, que no bastaba con trabajar duro y tener buenas ideas. En 1988, el gobierno federal implementó el Pacto de Solidaridad Económica, un programa de ajuste estructural que buscaba controlar la inflación mediante la concertación entre gobierno, empresarios y sindicatos. Los precios se congelaron temporalmente. Los salarios se contuvieron. El tipo de cambio se estabilizó. La inflación comenzó a bajar desde los niveles estratosféricos de más del 150% anual que había alcanzado. Para 1989, México parecía estar saliendo del peor momento de la crisis. Pero en el campo, especialmente para quienes cargaban deudas de los años anteriores, el alivio llegó demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Miles de pequeños agricultores habían perdido tierra, equipo, esperanza. Armando, con solo 20 hectáreas y una deuda que aunque reducida seguía siendo significativa, tomó una decisión que muchos jóvenes rurales tomaron en aquellos años. En 1990, cruzó la frontera hacia Estados Unidos. Tenía 33 años. Dejó las 20 hectáreas al cuidado de su esposa y su madre. Se fue a California a trabajar en los campos de lechuga del Valle Imperial, en las viñas de Napa, en los viveros de plantas ornamentales de San Diego. Trabajos pesados, mal pagados para los estándares estadounidenses, pero que le permitían enviar dinero a México cada mes, dinero que servía para mantener a la familia, para pagar lo que quedaba de la deuda, para sobrevivir. No era lo que había soñado cuando heredó el tractor John Deere nuevo. No era el futuro que su padre había imaginado para él cuando invirtió en modernización. Roberto nunca salió del ejido. Siguió trabajando sus 80 hectáreas, año tras año, década tras década. En los años 90, cuando el Tratado de Libre Comercio abrió las fronteras y el maíz estadounidense subsidiado comenzó a inundar México, muchos agricultores de temporal dejaron de sembrar. Rentaban sus tierras a otros o simplemente las dejaban ociosas y buscaban empleo en las ciudades o en el extranjero. Roberto siguió sembrando. Los precios eran bajos, cierto. La competencia con el maíz importado era brutal, pero él no tenía deudas que pagar. Podía sembrar incluso si apenas recuperaba los costos, porque esos costos eran mínimos. Usaba su propia semilla. Producía su propio fertilizante orgánico. El tractor ya estaba más que pagado y seguía funcionando gracias al mantenimiento constante y al ingenio de don Chema, que para entonces era ya un anciano pero seguía reparando maquinaria con las mismas manos hábiles de siempre. En el 2003, 21 años después de heredar la tierra, Roberto tuvo suficiente dinero ahorrado para comprar un tractor seminuevo, un Massey Ferguson más moderno que el de su padre, pero tampoco del último modelo. Lo compró de contado, sin financiamiento. El viejo tractor del 68 lo conservó como respaldo, y efectivamente siguió usándolo para labores secundarias durante varios años más, hasta que finalmente, en el 2007, una pieza del motor se rompió de manera irreparable, y ya no valió la pena buscar el repuesto. Lo llevó al terreno detrás de la casa, lo estacionó bajo un mezquite, y ahí quedó, oxidándose lentamente, convertido en refugio para gallinas y en objeto de nostalgia. Armando regresó de Estados Unidos en el 2008, después de 18 años de ausencia. Tenía 51 años. Traía dinero ahorrado. Había trabajado duro, vivido de manera austera, enviado remesas cada mes y aún así logrado guardar algo para el regreso. Compró de vuelta 10 de las 20 hectáreas que había vendido en los 80. No recuperó las otras 10 ni el John Deere ni la cosechadora.
Eso se había perdido para siempre. Pero tenía 30 hectáreas nuevamente, una camioneta usada que trajo de California, y la paz mental de no deber dinero a ningún banco. Sembró maíz durante algunos años, pero con rendimientos modestos y poca ganancia. Eventualmente diversificó hacia hortalizas para el mercado regional, cultivando calabaza, chile y jitomate en parcelas más pequeñas, con mayor intensidad de trabajo pero también mayor valor por hectárea. Los dos primos, ya en la segunda mitad de sus vidas, se veían en las fiestas del pueblo, en los cumpleaños familiares, en los entierros de conocidos que iban muriendo conforme pasaban los años. La distancia que había entre ellos no era hostil ni amarga. Era simplemente la distancia de haber vivido historias diferentes a partir de herencias distintas. Roberto nunca presumió su estabilidad. Armando nunca culpó abiertamente a su padre por las decisiones que había tomado. Ambos sabían que la vida es complicada, que las crisis económicas no respetan planes ni méritos, que a veces la prudencia se disfraza de cobardía y la ambición de imprudencia, pero que solo el tiempo revela cuál era cuál. En las tardes de domingo, cuando el ejido se reunía después de misa en la plaza que ahora tenía bancas nuevas de concreto donadas por el Programa Federal Hábitat, los viejos seguían conversando sobre los mismos temas de siempre. Don Rutilio había muerto en el 2005, don Macario en el 2011, don Chema, el mecánico milagroso, en el 2015. Una nueva generación de ejidatarios ocupaba ahora las bancas, pero las historias de Roberto y Armando seguían siendo contadas como leyendas locales, como parábolas campesinas sobre deuda y prudencia, sobre modernidad y tradición, sobre lo que se gana y lo que se pierde cuando se apuesta por el futuro, sin asegurar el presente. Doña Consuelo, ya anciana y encorvada pero aún vendiendo gorditas los jueves en el tianguis, solía decir a las clientas jóvenes que la historia de esos dos primos encerraba una verdad antigua que cada generación debía redescubrir, que la tierra sin deudas daba libertad, que la libertad valía más que la eficiencia, que de nada servía tener el tractor más moderno si cada mañana te despertabas con el peso de una deuda que crecía más rápido que tu capacidad de pagarla. Pero también reconocía, con la sabiduría que dan los años y los golpes, que nadie en 1982 podía haber previsto lo que vendría, que don Federico no fue imprudente por endeudarse para modernizar su producción, que las crisis económicas son fuerzas que rebasan la voluntad individual, que juzgar el pasado con la información del presente es un ejercicio fácil pero injusto. Doña Remedios, que aún vivía aunque ya no trabajaba en el tianguis, había llegado a una conclusión diferente. Decía que el error no había sido el crédito en sí mismo, sino el tamaño del crédito, que don Federico se había endeudado por montos que superaban su capacidad real de pago incluso en escenarios favorables, que una cosa era pedir prestado para comprar un arado o una bomba de agua, inversiones que se recuperaban rápidamente, y otra muy distinta era comprometer el futuro de la familia en maquinaria que tardaría 10 años en pagarse, que la ambición desmedida, aunque bien intencionada, seguía siendo peligrosa. Sus conversaciones con doña Consuelo en los días de plaza se habían convertido en un ritual, dos ancianas debatiendo sobre economía campesina, con la misma pasión con la que habían debatido durante 40 años. Roberto celebró sus 60 cumpleaños en el 2017 con una fiesta modesta en su casa. Sus 3 hijos, todos ya adultos, habían tomado caminos diferentes. Uno trabajaba como ingeniero en Guadalajara, otra era maestra en Lagos de Moreno. El tercero se había quedado en el ejido y trabajaba la tierra junto a su padre. Roberto les había heredado no riqueza material, sino algo que él consideraba más valioso. Les había mostrado que era posible vivir con dignidad sin endeudarse, que el trabajo constante, la prudencia financiera y el conocimiento profundo del oficio valían más que las apariencias, que un tractor viejo que funciona vale más que un tractor nuevo que está embargado. Sus hijos lo escuchaban con respeto, aunque sabían que el mundo había cambiado, que las lecciones de su padre no siempre se aplicaban directamente a la realidad urbana en la que dos de ellos vivían. Armando, en ese mismo año, trabajaba aún sus 30 hectáreas, ahora ayudado por 2 de sus hijos que habían regresado también de Estados Unidos. Cultivaban hortalizas con cierto éxito, vendían en mercados regionales, habían establecido relación con algunos restaurantes de Guadalajara que compraban producto fresco directamente.
No era una fortuna, pero era un ingreso digno. A veces, en las noches, cuando revisaba las cuentas del mes, Armando se preguntaba cómo habría sido su vida si su padre hubiera tomado decisiones diferentes en los años 70. Si en lugar de modernizar agresivamente hubiera crecido de manera gradual, si hubiera comprado maquinaria usada en lugar de nueva, si hubiera pedido créditos más pequeños, más manejables. Pero esas preguntas no tenían respuesta útil. El pasado era inmodificable. Lo único que podía hacer era asegurarse de que sus propios hijos no repitieran los mismos errores. Les había enseñado a desconfiar de la deuda, a valorar la solvencia sobre la apariencia, a preferir el crecimiento lento sobre la expansión acelerada. Las semillas criollas que Roberto seguía guardando y sembrando cada año se habían convertido en objeto de interés para investigadores universitarios. En el 2019, un equipo de la Universidad de Guadalajara visitó el ejido para documentar variedades locales de maíz como parte de un proyecto de conservación de agrobiodiversidad. Roberto les mostró las mazorcas que guardaba en costales de yute en un cuarto seco de su casa. Mazorcas de diferentes colores: blanco, amarillo, morado, pinto, cada una con características específicas. Unas maduraban más temprano, otras más tarde. Unas resistían mejor la sequía, otras producían más bajo buena humedad. Era un acervo genético que su familia había ido seleccionando durante generaciones. Un conocimiento vivo que no estaba escrito en ningún manual, pero que funcionaba. Los investigadores tomaron muestras, fotografías, notas. Le explicaron que ese tipo de diversidad genética era cada vez más rara, que la mayor parte de los agricultores del Bajío ya solo sembraban híbridos comerciales uniformes. Roberto escuchaba con interés pero sin sorpresa. Él siempre había sabido que esas semillas tenían valor. Su padre se lo había enseñado. En el ejido, conforme avanzaba la segunda década del 2000, muchos jóvenes ya no querían dedicarse a la agricultura. Los hijos de los ejidatarios estudiaban carreras universitarias, buscaban empleo en ciudades, migraban a Estados Unidos. Las parcelas se rentaban a quienes aún querían trabajarlas, o simplemente se dejaban en barbecho. El paisaje agrícola de la región estaba cambiando. Empresas agrícolas grandes, con capital y tecnología, comenzaban a rentar tierra de manera masiva para cultivar berries, aguacate, hortalizas de exportación. Pagaban rentas que a los ejidatarios les parecían atractivas. Muchos preferían rentar la tierra y dedicarse a otra cosa que seguir trabajándola ellos mismos con márgenes de ganancia cada vez más estrechos. El modelo de agricultura familiar de subsistencia y pequeña escala comercial que había dominado el Bajío durante el siglo XX parecía llegar a su fin. Roberto, sin embargo, seguía sembrando, no porque fuera especialmente rentable, sino porque no sabía hacer otra cosa, porque le gustaba, porque la tierra sin deudas le permitía continuar incluso cuando los números apenas cerraban. Su hijo, el que había decidido quedarse en el ejido, había estudiado administración de empresas agropecuarias en una escuela técnica de León. Traía ideas nuevas, hablaba de diversificación, de valor agregado, de venta directa al consumidor. Quería instalar un pequeño molino para procesar el maíz y vender tortillas artesanales en Lagos de Moreno. Quería criar pollos orgánicos de libre pastoreo para venderlos en mercados especializados de Guadalajara. Roberto lo escuchaba con la misma expresión que años atrás había escuchado a su padre hablar sobre la importancia de no endeudarse. No se oponía a las ideas de su hijo, pero le repetía siempre la misma advertencia: que creciera de manera gradual, que no se endeudara más allá de lo que pudiera pagar en un año, que la tierra sin deudas era el mejor capital que podía tener. El hijo asentía, aunque a veces sentía que su padre era excesivamente conservador, que las oportunidades requieren tomar riesgos, que sin riesgo no hay crecimiento. La historia de Roberto y Armando, de don Jesús y don Federico, de las decisiones tomadas en los años 70 y las consecuencias vividas en los 80 y 90, seguía siendo una historia viva en el ejido. No era una historia con moraleja clara. No era una fábula simple sobre la virtud recompensada y el vicio castigado. Era una historia compleja sobre economía, crisis, deuda, prudencia, ambición, tradición, modernidad, familia, tierra y tiempo.
Era una historia que cada generación interpretaba de manera diferente según sus propias circunstancias y aspiraciones. Lo que quedaba claro, para quienes habían vivido esos años o escuchado los relatos de primera mano, era que la deuda tiene un costo que va más allá de los intereses que se pagan. Tiene un costo emocional, un costo en libertad de decisión, un costo en tranquilidad. Que despertar cada día sabiendo que todo lo que ganas ya está comprometido, que un año malo puede significar perderlo todo, que estás corriendo para mantenerte en el mismo lugar, es un tipo de esclavitud sutil pero real. Que la tierra pagada, el equipo viejo pero funcional, la capacidad de decidir qué sembrar sin presión de acreedores, es una forma de riqueza que no aparece en los estados financieros pero que se siente en el estómago, en el sueño, en la paz mental. También quedaba claro que la modernización no es mala en sí misma, que los tractores nuevos son mejores que los viejos, que las semillas mejoradas a veces producen más que las criollas, que la tecnología agrícola ha permitido alimentar a una población mundial que se ha multiplicado durante el último siglo. El problema no era la modernización. El problema era el ritmo de la modernización, la manera de financiarla, la capacidad real de absorber deuda en economías inestables, en mercados volátiles, en sistemas políticos que cambiaban las reglas del juego cada sexenio. Don Federico no fue un mal padre ni un agricultor irresponsable. Fue un hombre de su tiempo que creyó en el progreso, que apostó por el futuro, que invirtió en tecnología con la esperanza de dejar a su hijo un patrimonio más productivo que el que él había recibido. Su error, si se le puede llamar error, fue no anticipar una crisis económica de magnitud histórica. Pero nadie la anticipó. Ni los economistas del gobierno, ni los banqueros, ni los técnicos agrícolas que promovían la tecnificación. La crisis de 1982 fue un cisne negro, un evento improbable que sin embargo ocurrió y destruyó planes cuidadosamente trazados en todo el país. Don Jesús tampoco fue particularmente sabio o previsor. Fue un hombre conservador que desconfiaba de los créditos porque había visto a su propio padre perder tierra durante la Revolución, por deudas que no pudo pagar. Era una desconfianza heredada, casi instintiva, que resultó ser la decisión correcta en un contexto específico, pero que en otras circunstancias podría haber sido limitante. Si México hubiera crecido establemente durante los 80 y 90, si la inflación se hubiera mantenido baja, si los precios agrícolas hubieran subido, quizá la historia se habría contado diferente. Quizá Armando habría prosperado con su equipo moderno, y Roberto habría quedado rezagado con su tractor viejo. Quizá, pero la historia real fue la que fue. Y esa historia, contada y recontada en el ejido, en la plaza, en el tianguis, en las fiestas familiares, dejaba algunas preguntas suspendidas en el aire. Preguntas que cada oyente debía responder por sí mismo, según su propia experiencia y valores. ¿Cuánto riesgo es prudente asumir para crecer? ¿Cuánta deuda es manejable en un país con historia de crisis recurrentes? ¿Vale más la estabilidad que el progreso acelerado? ¿Es mejor crecer lentamente con recursos propios que rápidamente con dinero prestado? ¿Cómo equilibrar la ambición legítima de mejorar con la prudencia necesaria para sobrevivir? ¿Qué se le debe enseñar a la siguiente generación? ¿A soñar en grande o a proteger lo que se tiene? ¿A tomar riesgos o a evitarlos? O quizá a discernir qué riesgos valen la pena y cuáles no. Las respuestas no son universales. Dependen del contexto, del momento histórico, de la estabilidad económica del país, de las características personales de cada agricultor, de su tolerancia al estrés financiero, de sus responsabilidades familiares, de sus alternativas. Lo que funcionó para Roberto en los 80, quizá no funcionaría hoy. Lo que no funcionó para Armando entonces quizá funcionaría en condiciones diferentes. La agricultura, como la vida, no ofrece fórmulas infalibles. Ofrece dilemas que cada persona, cada familia, cada generación, debe resolver con la información incompleta que tiene en su momento, sabiendo que solo el futuro revelará si decidió correctamente. Y aún entonces, la pregunta de si se decidió correctamente depende de cómo se mida el éxito. Si se mide en hectáreas cultivadas, en producción total, en adopción de tecnología, quizá Armando tuvo más éxito que Roberto durante algunos años. Si se mide en tranquilidad, en tierra conservada,
en ausencia de deudas, en capacidad de resistir crisis. Entonces Roberto tuvo más éxito. Si se mide en lecciones aprendidas, en historias que vale la pena contar, en sabiduría que se transmite, ambos tuvieron éxito de maneras diferentes. Y quizá esa sea la lección más profunda, que no hay una sola manera correcta de trabajar la tierra, de heredar a los hijos, de enfrentar el futuro incierto, que la prudencia y la ambición pueden convivir, que la tradición y la modernidad no son necesariamente opuestas, que lo importante no es elegir entre el tractor viejo y el tractor nuevo, sino entender por qué se elige lo que se elige, qué se está dispuesto a arriesgar, qué se está decidido a conservar. Esa comprensión, más que cualquier decisión específica, es lo que realmente se hereda de padres a hijos, de generación en generación, en los ejidos de México y en cualquier lugar donde las personas trabajan la tierra y enfrentan el dilema eterno entre lo seguro y lo posible, entre lo que se tiene y lo que se podría tener, entre el miedo a quedarse atrás y el miedo a perderlo todo.